Cultura, economía, política, gastronomía, mexicanos exitosos y emprendedores, actualidad mexicana en Francia. Bienvenidos a Agenda Mexicana en Francia, un espacio más para la promoción y difusión del quehacer mexicano en Francia. Una ventana de la actualidad de nuestro país y un lugar para recibir cada semana a los actores de la actualidad mexicana. Nos encontramos en el Instituto de México, un lugar que es una referencia esencial de nuestro país en Francia. Queremos agradecer a su directora y al equipo del Instituto de México por recibirnos y por abrirnos sus puertas en este lugar. Marta Murguía, buenos días, Marta. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Misha? Muchas gracias por haberme invitado. No, gracias a ti por venir. Déjenme contarles que Marta es originaria de Jalisco, de Guadalajara, Jalisco, en México. Y Jalisco, para aquellos que no saben exactamente, bueno, Jalisco tiene una reputación de muchas cosas, pero de las principales, creo que, si no me vas a corregir, Marta, en un momento, de las más conocidas en el mundo es el tequila y la raicilla. Sí. Contarles también que Marta descubrió su amor precisamente por el tequila y la raicilla aquí en Francia, y que en junio de 2016 Marta obtuvo la certificación como embajadora del tequila. Pero antes de hablar de todo este parcours, Recorrido que has tenido, Marta, en Francia, cuéntanos un poco quién es Marta antes del 2016, qué hacías en México, Marta. Bueno, antes que nada, muchas gracias. Me da mucho gusto estar contigo. De verdad que me siento muy contenta de poder hablar de todo esto aquí en este espacio y sobre todo de ser la primera, muchas gracias, de acompañarte en este inicio de este proyecto. Bueno, antes que nada, en el 2000, en México yo era maestra de francés, entonces estaba trabajando en la Alianza Francesa y en universidades privadas de México, como el TEC de Monterrey, en Jalisco, bueno, en Guadalajara está la UNIVA, algunas universidades que son conocidas en la región. Daba clases de francés, pero también de idiomas, de español, de inglés. Entonces, hubo un momento en el que yo ya no vi hacia dónde podía ir. Obviamente me encantaba, creo que es mi trabajo, mi métier, como mi actividad del corazón, eso es lo que me encanta hacer. Pero hay un momento en el que también necesitas como ir más allá, como también probarte que puedes hacer otras cosas. Y ya en ese momento fue cuando dije, ya quiero hacer algo más, y fue cuando vine a estudiar la maestría a Francia. Fue en el 2007. Entonces, tengo una carrera de 13 años de maestra de francés en México, y cuando decidí venir a Francia, fue a hacer una maestría de ingeniería de la formación, o sea que yo quería ya pasar del otro lado a hacer todo lo que son los programas de construcción de programas para todo lo que es no solamente programas lingüísticos, sino también programas de estudios. Por ejemplo, tú quieres hacer una nueva una nueva escuela para arquitectos, entonces podemos hacer el programa para esas personas. Tienes un nuevo, por ejemplo, hoy que estoy trabajando en lo de los destilados de agave, hago formaciones para eso, pero bueno, eso ya te lo contaré después, pero para que se entienda que puedo trabajar haciendo todas esas formaciones no importa el dominio en el que del dominio del que se esté hablando. Entonces, cuando vengo a hacer la maestría, conozco en el stage, en las prácticas profesionales, conocí a mi esposo y pues me quedé. ¿Te quedaste? Me quedé. Marta, bueno, me hablas de que eras profesora de francés, y justamente Francia para muchos mexicanos representa muchas cosas, ¿no? Si te digo Francia, ¿cuáles son tus influencias, tus inspiraciones? Para mí, cuando estaba en México, para mí me llamaba muchísimo la atención los derechos del hombre. Era como una parte importante de mi construcción humana, hablar de toda esa construcción que sirvió a la humanidad para lo que es la construcción de, no sé, fraternidad, toda la libertad, toda esa filosofía que hay detrás, para mí siempre ha sido muy importante y me ha construido.
Cuando hablábamos, por ejemplo, en la Alianza Francesa de todo lo que es civilización, lengua, cultura, en los cursos que no eran de idioma pura y dura como gramática o fonética, sino que hablabas de civilización, lengua y cultura, para mí todo eso era como una parte muy importante. El hablar de la revolución, de los ideales que los franceses se han hecho y que los han construido hoy, para mí sí es muy importante, porque eso hoy lo vemos como algo un poco duro en la sociedad. Dices, ¿por qué son tan así? ¿Por qué son tan duros? ¿Por qué las huelgas? Pero hay un origen de todo eso. Y ese origen tiene una razón de ser y es cuando lo analizas dentro del contexto del momento y lo interpones en la realidad del contexto actual, dices, ok. Incluso el hecho de, por ejemplo, a veces nos reímos de que no sonríen o de que cuando entras a una tienda no son tan acogedores como en México. Todo eso tiene un origen. De que se quejan de todo. De que se quejan de todo, todo eso tiene un origen, pero es un origen y cuando lo entiendes dices, wow, o sea, te cae el 20 como decimos en México y dices, es que entender un idioma no es hablar un idioma, no es entender qué serie estar o que la conjugación no es eso, entender un idioma es entender el fondo de la cultura, es entender de dónde viene todo eso. Entonces, mis íconos en Francia son la revolución, todo lo que es lo que ha fundado los derechos humanos, todo esto, para mí me ha fundado a mí también. O sea, y hoy que llegas a un país que tiene como más conciencia del paso humano en cuanto a migración, por ejemplo, nosotros lo vivimos en otro sentido. Del flujo va hacia Estados Unidos y no viene hacia nosotros. Bueno, hoy un poco más, ¿no? Hoy en el contexto actual, pero bueno, yo lo vivo desde acá, yo no lo vivía cuando estaba allá. Pero hoy que lo vivo aquí, ahora entiendo todo eso de otra manera. Entonces, todos esos íconos me han formado y hoy que estoy aquí los vivo de otra manera. Muy importante esto que nos cuentas sobre los íconos, sobre estas referencias. Sin lugar a dudas, a amigos de Agenda Mexicana en Francia, pues la relación entre México y Francia ha sido bastante importante. Tenemos una historia que no podemos negar, ¿no? Claro. La influencia de Francia en nuestro país y obviamente la influencia también mexicana en Francia y en otras partes del mundo. Y bueno, hablando de influencia, buena o mala, y de lo que se conoce de México en Francia, en el caso particular tuyo, pues bueno, estamos hablando de tequila, ¿no? El tequila, pues bueno, para muchos franceses y para mucha gente en otras partes del mundo, es una bebida, pues una bebida con la cual si la tomas mucho, tienes dolor de cabeza, no te sientes bien al día siguiente. Cuéntanos, ya estando entonces en Francia, cómo ha sido ese encuentro con el tequila y con la rencilla, lejos de México, y sobre todo cuéntanos precisamente la visión francesa sobre esto. Te cuento cómo era mi visión en México para poder contarte cómo fue mi visión y mi encuentro justamente como ese shock cultural aquí en Francia. Para empezar, en México, bueno, vengo de una región que es tequilera. Hoy en día las zonas de denominación de origen se han extendido. Antes la zona de denominación de origen era Jalisco. Jalisco produce tequila en todas sus municipalidades. Hoy producen 5 estados, que son Tamaulipas, Jalisco principalmente en todas sus municipalidades, pero ciertas municipalidades de Michoacán, Guanajuato, ¿puedo decir marcas o no? No, bueno, vamos a decir que una botellita azul muy conocida de tequila viene de esa región, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, Corralejo, que es muy conocido, ese tequila viene de Guanajuato. Y toda la gente piensa, cuando piensa en tequila, todos piensan, el tequila es de Jalisco, y ni siquiera piensan de Jalisco, no piensan Yagualica, por ejemplo, no piensan Arandas, piensan tequila. Entonces, viene, para resumir, Jalisco, Nayarit, Michoacán, Guanajuato. ¿Qué se produce en Nayarit? En Nayarit, fíjate que en Nayarit ahorita se produce mucho agave. Es que puedes tener tequilas o puedes tener zona de denominación de origen que se extendió para producir agave.
Entonces, el agave tiene que estar producido en esas zonas de denominación de origen para que el tequila pueda llamarse tequila. Entonces, tienes algunas marcas, pero sobre todo tienes agave. Y no en todas las municipalidades. Tienes que tener municipalidades, puedes vivir a 2 metros de la denominación de origen, y si tu rancho no está en esa zona y produces agave, ya no puedes llamarlo tequila si tu agave está fuera de esa zona. Digamos que es un poco como, bueno, haciendo paralelo con Francia, el champán. Exactamente, es exactamente lo mismo. Es el mismo concepto de terroir, aunque en México para el tequila por lo menos el terroir es un poco diferente, pero hay que venir a las degustaciones para entender justamente toda esa diferencia del terroir francés y el terroir en el tequila, pero si lo comparamos es muy similar. Entonces, para regresar a lo que te decía de este despertar de la toma de conciencia entre el tequila en Francia y en México, yo me doy cuenta que en Jalisco por lo menos, porque no sé, no he vivido en esas zonas de denominación de origen, en Jalisco por lo menos nosotros crecimos con el tequila. Yo no bebía tequila de niño, obviamente, pero yo veía a los adultos de mi familia, siempre había una botella de tequila en la mesa, siempre había una paloma, que es más conocido en México que la margarita. En Francia se conoce más la margarita que la paloma. Para los amigos que tal vez verán este podcast no solamente en México, en otras partes de Latinoamérica, en España, o gente que habla español en otras partes del mundo, ¿qué es una paloma? La paloma es un cóctel muy equilibrado en 4 sabores, que es ácido, dulce, salado y amargo. Entonces es un cóctel que es mucho más conocido que la margarita, porque la margarita se hizo conocida porque fue una persona de Estados Unidos que la dio a conocer en México, ¿sí? Entonces este cóctel sale hacia el extranjero y se da a conocer en Estados Unidos, y por eso se hace internacional. Pero la margarita es un cóctel que sale al extranjero y por eso se da a conocer. La paloma es un cóctel mexicano por excelencia, como la margarita, pero que ya se bebía en México. Entonces ya les contaré la historia en otra ocasión para no entrar en detalles ya porque tenemos, me imagino, poco tiempo. Y esto es apasionante, yo podría hablar todo el día de esto. Ah, no, y a mí me dan cuerda y yo puedo hablar de esto todo el día, y sin que me paguen nada, yo puedo seguir. Regresando un poco Entonces, precisamente una vez que ya nos has hablado del marco, de experiencia, grandes rasgos, naturalmente, desgraciadamente es un podcast y no podemos extendernos, claro. Extendernos mucho, pero este shock que me comentas y esta visión ya estando aquí en Francia, de la gente sobre el tequila. Sí, entonces, te digo, en México se toma tequila no solamente en las fiestas, se toma en cóctel, se toma derecho y se toma tanto en fiestas para ponerte súper contento como en entierros. O sea, es una bebida que está en la alegría y en la tristeza. Llego a Francia y de repente te das cuenta de que, o sea, es una bebida que no solamente da dolor de cabeza y dices, a ver, aquí hay algo que no me cuadra porque no tenemos el mismo producto, porque yo recuerdo que el cóctel que yo bebía era a sorbos, era degustación, obviamente tienes también esos productos que son para la fiesta, para ponerte mal, pero no se llaman tequila 100% agave. En México se llama Tonayan. Entonces, o sea, dices, bueno, aquí hay algo que no entiendo, y ahí es donde empiezo a entender, hay algo que no me cuadra. Este producto que tienen aquí, yo al principio creía, este producto no es de México, este producto no es de México. Y muchas veces he escuchado esa realidad, esa toma de conciencia de mucha gente que dice, ay, ayer justamente me decía una chica que conocí, ay, no, es que yo lo empecé a ver y decía, hay juego de palabras que dice la botella, este producto es produit Mexique. Y me decía, no, es que ahí es donde entendí que estaban mintiendo con un juego de palabras. Le dije, no, en realidad la diferencia es que hay 2 tipos de tequila. El tequila, que erróneamente se le llama tequila mixto, porque el Consejo Regulador del Tequila, para los que no conocen, es un organismo que regula toda la producción de tequila. Bueno, hay mucho más, pero en resumen es eso. El Consejo Regulador del Tequila define 2 clases. Tequila, que significa que está rebajado con otros alcoholes y por eso te da dolor de cabeza. Y el tequila, que es 100% agave, que significa que solamente está hecho con el jugo del agave 100%, no le agregas nada, ni azúcares, ni agua, ni alcohol,
nada que pueda alterar esa pureza obtenida del agave. Entonces, a partir de ahí tienes un producto que es puro. Por ejemplo, yo traje esta botella, que es una de las referencias de mi catálogo que importo. Entonces, aquí tienes 100% puro de agave. En esta parte puede decir 100% puro de agave, 100% de agave. Hay 3 o 4 frases que el Consejo Regulador determina como correctas para poder determinar que este producto es de agave. Entonces, una vez que tú sabes leer la etiqueta, ya sabes, a ver, ¿qué quiero? ¿Que me duele la cabeza porque quiero algo barato, por solamente para la fiesta? ¿O quiero algo que sea de calidad para tomármelo a sorbos, para estar con una persona platicando, degustando? Entonces ahí yo ya escojo. Cuando llego a entender esto, comprendo que los dos productos, tanto el que le llaman erróneamente tequila bueno como el tequila malo, porque los dos son tequilas y tequilas de México, sí. Entiendo que hay una diferencia, pero simplemente es una cuestión de, como en el whisky, como en el armagnac, como en el cognac, es una cuestión de rentabilidad. O sea, tú como productor, ¿a quién quieres venderle? Tú como consumidor, ¿qué quieres comprar? ¿Sí? Entonces, no hay tequilas buenos ni tequilas malos, es ¿qué quiero? ¿Ponerme una buena guarapeta? Claro. ¿O simplemente tomar un producto de calidad? Ese es el resumen. Sí, que a veces, muchas veces pasa que los jóvenes, los estudiantes o su primera guarapeta, como dices tú, eso es de... Eso es de Jalisco. Eso es de Jalisco. Regionalismos. Bueno, también decimos borrachera, pero bueno, es para... De todas formas, pues bueno, todo el mundo llegamos a esto, ¿no? Que es lo principal es poner esta guarapera, esta borrachera. Guarapeda. Bueno. Era guarapeta, ¿eh? Guarapeta también. Y bueno, ¿estás de acuerdo conmigo, Marta, que tanto en Francia como en muchas partes del mundo siempre hay este tipo de referencias, de clichés, que cuando a alguien le dices soy mexicano, pues bueno, inmediatamente llegan a la conversación estos clichés, estos símbolos, ¿no? Tequila, el mariachi, el guacamole, Cuando yo llegué hace unos años era tequila, mariachi, limón, cactus. Y ya está. Y, bueno, hamaca. Bueno, ¿y qué opinas precisamente hablando de clichés, de estos clichés o símbolos, estas visiones que tiene el extranjero sobre México? ¿Qué opinas sobre esto? Y también cuéntanos cuál es la visión que tienes y cómo crees que sea la misión que podríamos tener, o tu misión precisamente para no intentar cambiar, pero para intentar darle otro peso, otro contexto a lo que tenemos como mexicanos, ¿no? A lo que ofrecemos y lo que ofertamos como mexicanos en el extranjero, ¿no? Bueno, el hecho más de esos clichés. Los clichés, yo pienso que es normal. Todos tenemos clichés. Tú antes de que vivieras en Francia, yo pienso que te preguntaban acerca de un francés y obviamente tenías algunos. Y yo creo que mucha gente sigue teniéndolos a pesar de vivir aquí. Es algo desgraciadamente humano y es una cuestión desgraciadamente de ignorancia. Entonces, bueno, los clichés tienen niveles, ¿no? Por ejemplo, cuando te dicen cactus, duermes todo el día o no trabajas, bueno, es un cliché que al fin y al cabo es una ignorancia. Cuando te dicen narcos, esto, lo otro, ese es un cliché un poco más difícil de aceptar porque es una cuestión de ignorancia, pero que va más allá y que ofende un poco más a tu cultura. Como al contrario, o sea, no te bañas o traes una bagueta bajo el brazo, pues eso es simplemente ignorancia y tontería, ¿no? Pero ya clichés un poco más fuertes, como por ejemplo no sonríes, no eres amable, cuando en realidad no sonríes porque tienes una reserva y un círculo de, como le llaman la burbuja de reserva, o sea, eso es algo de respeto hacia el otro. No es que no sonrías, es que estás respetando al otro. Entonces también eso puede ser una ofensa. Todo eso es bueno y malo. Todo para llegar a la segunda pregunta que era, ¿cuál es la misión y la visión y por qué estos clichés cómo pueden ayudar? Bueno, o cómo pueden afectar. Bueno, para mí es una ventaja que la gente tenga esos clichés sobre el tequila, por ejemplo. Los clichés que tienen es acerca de que el tequila se toma con limón y sal. Y cuando me dicen, ¿qué es primero, el limón o la sal? Les digo, bueno, cuando vas a España te dan un calimocho, que es vino
con coca, ¿qué se pone primero, el vino o la coca? Y dices, ¡oh, es un sacrilegio! Les digo, pues es lo mismo. Yo siento lo mismo cuando me dices que hay que ponerle limón y sal. Es como si pusieras limón y sal en el whisky o limón. No te vendría a la cabeza pensar en eso, es lo mismo exactamente. O sea, la próxima vez que te pidan un tequila, si es una buena calidad, 100% agave, ni lo pienses. Entonces, esos clichés te ayudan también a enseñarle a la gente cómo tomar, o enseñarle a la gente primeramente que hay dos tipos de tequila y que hay que tomar el tequila que le llaman mixto o que le dicen malo, hay que tomarlo pues como quieras, porque en realidad no hay nada que degustarle. Y el tequila que es 100% agave, pues ahora sí degústalo de una manera y al final tú eres el que decide cómo te gusta tomarlo. A mí me gusta el blanco, por ejemplo, porque siento que es el producto más puro que hay al salir de la destilación, perdón, ya me aventé un frañolismo, de la destilación. Cuando sale de la destilación, tú sabes si el producto es bueno cuando está recién destilado. Ya después que si lo metes en barricas de roble y lo haces envejecer, ya ahí es otra técnica que le da otros aromas y otras cosas, pero para mí, a mí me gusta el blanco, me gusta el añejo, el reposado también, pero son diferentes cosas. Entonces, bueno, cerrando toda la conversación de lo que acerca de tu pregunta, los clichés ayudan. En el caso de mi empresa, me ayudan a que la gente pueda tener una visión a romper paradigmas, eso es lo que quiero decir. Rompes paradigmas acerca de lo que la gente piensa y los llevas a algo que salen de una degustación y dicen, wow, yo creía esto y en realidad no era así. Y se van contentos. ¿Sí? Bueno, amigos de Agenda Mexicana en Francia, y hablando de paradigmas, de clichés, de referencias, quiero invitarte, Marta, a esta sección que es, bueno, no quiero decir que lo demás no es de mi preferencia, pero esta sección que es bastante entretenida, déjame comentarte que está inspirada de las preguntas que les hacen a los embajadores, a los nuevos embajadores que llegan, que han tomado posesión de los nuevos cargos en la Secretaría de Relaciones Exteriores en las distintas en los distintos países en los que están ahora ejerciendo. Es un cuestionario, es una lluvia de preguntas y respuestas que no las conoces, y bueno, simplemente a lo que te invito es que me des tu respuesta. La primera que venga. La primera que te venga y vamos a ver. Ay, ¿no? Vamos a ver cómo sale. A ver. Bueno, no venga. tenemos un tequila, pero ya si quieres, dado que has traído estos macarrones que además son los macarrones con tequila que preparamos porque justamente la historia es que la gente no quería, la gente venía a las degustaciones y probaba olía el tequila, decía los aromas son padrísimos, me encanta, bla, 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 le encuentro aromas de no sé qué y de repente decían, ay, no, ya llegó el momento de la degustación, no, porque me acuerdo de una noche en donde me dolió la cabeza y yo decía, ¿cómo es posible que sigan con eso grabado en la cabeza? Entonces, para poderles quitar esa mala experiencia, creamos los macarrones, las mermeladas con tequila, que son mermeladas para acompañar con el foie gras, con el magret canard, con comida gourmet francesa, y al momento de probarlos les quita completamente esa imagen negativa que tenían y son capaces de poder pasar ya a la degustación porque asocian el tequila con algo gourmet para ellos, algo gourmet de su cultura que es, por ejemplo, para Navidad, algo que es gastronómico, etc. Entonces, bueno. Lo puedes ocupar en todos lados. Exacto. Bueno, vamos a bautizar esa sección, la tequila. A ver, vamos al tequila macarrón challenge. Vamos a ver. Marta, ¿bicicleta o transporte público? Transporte público. De las salsas mexicanas, ¿cuál es tu preferida? Macha. Sin dudarlo. ¿Ciudad preferida de México? Guadalajara. Nada Chauvin. Como que tuve una ligera esperanza y dije, no, estoy entre Ciudad de México y Guadalajara. Es que son diferentes, pero así del corazón, Guadalajara. No sabemos por qué, pero bueno. No sé, todavía me pregunto, tengo dudas. Bueno, Acapulco, Puerto Vallarta, Cozumel, Tulum, Playa Delfines, Playa Escondida o Zipolite. Tulum, sin dudarlo. ¿Gorditas o tlacoyos? Gorditas. ¿Artes o deportes? Artes. ¿Mariachi o rock en español? Los dos. ¿Tequila o mezcal? Tequila. Ajá. Frida Kahlo, Remedios Varo,
María Izquierdo o Leonora Carrington. Ay, me la pones muy difícil. Ay, me la pones muy difícil. Estoy entre Remedios Varo y Leonora Carrington, porque las dos son mis favoritas. Muy difícil esa. Bueno, y tres cosas que amas de México. Tres cosas que amo de México que nos prepararon para las dificultades. No se nos dio todo. Vivimos en un país de frustración continua y eso te prepara para no aceptarnos. Es muy paradójico, pero a veces es un país de frustración. El hecho de que muchas veces la ley no esté al día, hay muchas cosas, te podría mencionar 1000 cosas, pero eso te prepara para también ser un luchador, para luchar, para ser un guerrero y para no aceptar que te digan no. Entonces, eso amo de mi país, que es muy paradójico porque hubiera preferido también que fuera un país un poco más justo y legal. En segundo lugar, es un país rico, rico en el sentido cultural, rico en el sentido económico también, rico en todos los sentidos. No le pide nada a muchos países. Tenés un país que realmente es grande en todos los sentidos. La gente te lo dice, cuando oyes hablar a la gente de México, se les iluminan los ojos y sientes orgullo de ser mexicano. Realmente creo que tenemos mucha suerte de haber nacido allá. Y suerte porque podemos hacer cosas por México en el extranjero como mexicanos fuera de nuestro país y podemos llevar muy en alto el nombre de México y estoy realmente muy orgullosa de nuestro México. Es un país hermoso. Y tercera cosa, su comida, sus bebidas, sus tradiciones, todo. La verdad es que soy fanática de nuestra gastronomía y nuestras bebidas. Realmente sí estoy enamorada de nuestra. No es que no aprecie las otras, realmente soy una epicuria, realmente no puedo decirte que no disfruto todo lo demás, pero creo que eso viene de nuestra tradición culinaria y de bebidas de México. Bueno, y hablando de todo este amor y de esta idea de este amor hacia la gastronomía, cuéntanos, bueno, y obviamente tequila que me hace redescubrir, aprovecho. Cuéntanos un poco sobre este proyecto que tienes, que ya desarrollado desde hace ya tiempo atrás, Blue Agave. ¿Cómo nace Blue Agave? Blue Agave nace justamente de este shock cultural que hubo al ver cómo se toman el tequila en Francia y al decir, no es posible que yo que vengo de esta región escuche cada vez, y todavía hoy, 13 años después de estar aquí, todavía 13 años después de estar en este país, sigo escuchando la historia de un francés que dice, me dio dolor de cabeza el otro día. Te lo juro que si no trabajara y me dieran €1 cada vez que me dicen esa historia, yo sería rica. O sea, no tendría que trabajar. Yo solamente diría, dame mi euro y ya estaría yo muy contenta viviendo de eso. Entonces la gente es común, todo mundo me cuenta eso y fue en la universidad. Es muy común que lo hayan vivido cuando eran estudiantes. No es porque eres estudiante que tienes que permitirte tomar cosas que no son de calidad. ¿Ok? Entonces, es por esto que yo pienso que Blue Agave era importante que existiera, para que la gente, al principio solamente traíamos productos, obviamente, premium. Después han aparecido, pues, por ejemplo, las mermeladas, cosas que son a un presupuesto mucho más bajo. Las mermeladas funcionan muy bien entre los estudiantes porque las compran y se pueden hacer un apego entre los amigos y están ahí disfrutando todo. Están entre 6, 7 euros. Entonces, realmente creo que es una manera de hablar del tequila de otra manera gastronómica en un país que es gastronómico. Entonces, para mí era importante que la gente hablara del tequila en todas sus formas. Todo esto con el shock cultural que tuve. Sí. Y bueno, para contarte un poco las maneras en las que trabajamos en B2B y en B2C. El B2C es eventos y con una cava especializada que, bueno, yo la llamo la anticava porque no es una cava, pero es una cava. Okay. O sea, es un espacio de venta, un corner de venta en un espacio de coworking, que la verdad es algo muy adaptado a mi manera de trabajar. Yo no quería tener una tienda en donde tenga que estar esperando a que el cliente venga. Soy alguien que es muy activo y libre. Entonces quería tener un espacio en donde la gente viniera y que estuviera yo ahí, que hiciéramos eventos y fuera como muy, hoy organizamos, mañana estamos acá, y siguiera con esa libertad. Entonces tenemos los eventos, tenemos la cava, tenemos,
¿Qué iba a decir? Tenemos el B2C, que son, hago importación y distribución, pero también funciono como consultora, no solamente importo productos, sino que también hay productores en México que quieren que sus productos sean conocidos en Francia, entonces los importo, pero ellos asumen todas las etapas y los costos desde México, entonces yo solamente soy consultora desde el principio hasta el final y distribuyo. O sea que hago consultorías para que la botella sea exactamente lo que se necesita para que llegue hasta Francia, para que toda la parte de aduanas, de consultoría en general, para que esté adaptado para que el producto entre en Europa, para que se venda, para que corresponda a las reglas, normas, etcétera, y para que sobre todo, al final, o sea, yo sea la agente comercial que pueda vender el producto. Entonces hago todo el trabajo desde el principio hasta el final y ellos asumen simplemente la parte de logística. Entonces, bastante trabajo, muy impresionante, amigos de Agenda Mexicana en Francia. Y bueno, no es por nada que Marta Murguía, en 2016, si no me equivoco, ya me corregirás, pues sí, exactamente. ha sido nombrada, ha tenido una certificación de embajadora de tequila. Cuéntanos de este nombramiento. Sí, tuve un encuentro con Jaime Villalobos, que es mi maestro. Es una persona reconocida nacionalmente e internacionalmente. Es un maestro catador oficial de la Cámara Nacional de la Industria del Tequila, la CNIT, para los cuates, como la llamamos en México. Él tiene un organismo de formación que se llama Cultura y Capacitación, y él, por medio de la Cámara Nacional, me formó para que pudiera justamente entender cada detalle acerca del agave, acerca de la producción, acerca del tequila, acerca de todo esto. Yo lo contacté porque, bueno, fue un encuentro, entonces cuando por medio del Consejo Regulador del Tequila me pusieron en contacto con él, cuando yo contacté a una de las personas que se enteró de lo que estaba haciendo, entonces cuando nos conocimos, me empezó a formar y me propuso ser embajadora, me dijo, es que lo que tú estás haciendo es para esto, entonces ya fue cuando tuve la formación y me convertí en embajadora. Ahorita estamos trabajando para que sea oficialmente la CNIT la que me dé también el título, o sea que ahorita tengo el título por medio del maestro catador, que es avalado por el CNIT, y sería cuestión de tenerlo también por la CNIT, que sería el doble reconocimiento del mismo organismo. ¿Es un proyecto para este año? Es para este año, sí, para los próximos meses, de hecho. Y por otra parte, tengo todas las formaciones necesarias por parte del Consejo Regulador del Tequila, y el año pasado, en agosto, acabo de tener el distintivo T, que es ahorita nada más estamos trabajando en lo que es la placa. Es una placa que se llama distintivo T, que avala es para todos los restaurantes, locales, hoteles, todo lugar físico que distribuya, promueva, hable del tequila. Entonces, para esto necesitas formaciones específicas, necesitas todo lo que son realmente muy específicas y muy detalladas. Y ya tengo esas formaciones, las tuve el año pasado. También tengo una formación acerca del mezcal, tengo contacto con los mezcaleros, tengo... ¿Estos son los proyectos de 2020? El proyecto, no, esto es lo que hice el año pasado. Y el proyecto del 2020 es simplemente ya tener la placa, porque las formaciones ya las tengo, la placa está en proceso. Y aparte de esta placa, ¿cuáles son los proyectos que vienen? Ese es el proyecto del 2020, es ser organismo formador de bartenders y cavistas, para que ellos puedan financiar su formación para ser especialistas del mezcal y del tequila. Ese es el proyecto de este año. Para poder ir a escuelas, por ejemplo, escuelas, universidades, escuelas de formación del vino, de los espirituosos, organismos internacionales, para poder proponer justamente especialidades sobre tequila, mezcal, raicilla, pulque, para que la gente conozca mucho más acerca de esto. Entonces sería ser organismo de formación. Marta Murguía, muchas gracias por venir a visitarnos. Al contrario. Madrina. Estamos súper honorados poder arrancar este proyecto contigo, con esta gran emprendedora mexicana. Muchas gracias, Misha. No, gracias a ti. Ya para despedirnos, ¿cuáles son dónde puede la gente ubicarte, tus redes sociales, dónde estás ubicada? Claro.
Antes que nada, muchas gracias por la invitación. De verdad te agradezco el haber pensado en invitarme y estoy muy contenta de poder hablar de este tema que me apasiona y en este espacio que es tan importante para los mexicanos y para compartir con todos ustedes. Nos pueden encontrar en el 60 calle Rue de la Jonquière, que es en el metro Guy Moquet, línea 13. Es un espacio de coworking y ahí tenemos nuestro espacio de venta. Pueden llegar todos los días de lunes a viernes de 8:30 a 7:30 de la noche. Ahí en la recepción tienen todo lo necesario para poder pedir sus productos. Yo estoy en ciertos momentos, pero cuando es seguro que me encuentren es el viernes y el sábado. Si necesitan alguna recomendación personalizada, yo estoy ahí viernes y sábados de 12 del día a 7:30 de la noche. Los eventos tienen lugar viernes y sábado, para eso hay que ver las redes sociales. En Facebook soy Bleu Agave, en Instagram soy Bleu, como en francés, tengan cuidado en poner Bleu, B-L-E-U, porque a veces ponen en inglés. Entonces en Facebook es Bleu Agave, todo junto, en Instagram es bleu.agave, y ahí tienen toda la información acerca de todos los eventos que organizamos. Esta semana tenemos un taller de margaritas, porque hace 2 semanas fue la Semana Internacional de la Margarita. Entonces hacemos 2 eventos para celebrar este Día Internacional con cócteles. Perfecto, bueno amigos, ya lo saben, si quieren más información sobre el universo del tequila y pueden estar más en contacto porque desgraciadamente, como les comentaba al inicio de este podcast, el tiempo es muy corto, reducido, podríamos quedarnos aquí horas porque es bastante interesante y apasionante hablar con Marta, pero pues bueno, desgraciadamente el tiempo es muy corto. Síganos por favor también a nosotros en las redes sociales. Agenda Mexicana en Francia es bastante simple, en todas las redes sociales estamos presentes y los esperamos en la siguiente emisión del podcast. Muchas gracias y que tengan buen día. Gracias.